Un día, ese hombre fue a la casa de mi mamá. Se sentó en la sala, y le dijo, mirándola a los ojos, no me gusta el hijo de Valentina. No sé por qué ella quiere estar conmigo sabiendo que no me gusta su hijo. Mi mamá me lo contó esa misma noche. Yo lo escuché, lo procesé, y seguí adelante de todas formas. Eso es lo que más me cuesta admitir hoy. No lo que él hizo. Lo que yo decidí ignorar. Mi nombre es Valentina, y esta es la historia de una mujer que lo vio todo desde el principio. Que tuvo todas las señales, que las guardó igual que siempre había guardado todo, y que tardó años en entender que su hijo, su primer hijo, el que llegó antes que todo esto, merecía una madre que dejara de ignorar lo que estaba viendo. Quédate, porque esta historia no termina donde empieza, y al final de esta historia, hay una canción de una mujer que también lo perdió todo y construyó algo más grande desde las cenizas. Quédate hasta el final, pero para entender cómo llegué a ese momento, necesitas saber todo lo que vino antes. No el resumen, la historia completa. Valentina nació en Guadalajara, en una familia sencilla y trabajadora. Su papá salía antes del amanecer y volvía con las manos ásperas y los ojos cansados. Su mamá no trabajaba afuera de casa, pero era ella quien llevaba las cuentas del negocio familiar, quien hablaba con los proveedores, quien organizaba cada peso que entraba y salía. Desde que Valentina tenía memoria, su mamá la llevaba a todas partes. Le explicaba los números, le mostraba cómo funcionaba el dinero, le enseñaba, sin palabras, que una mujer capaz no espera que le digan qué hacer. Lo hace. Eran 4 hermanas. Valentina era la más chica. Y quizás por eso, o quizás simplemente porque así era ella, siempre fue la que cuidaba antes de pedir. La que resolvía sin quejarse. La que veía una necesidad y corría a cubrirla, sin esperar que nadie se lo pidiera. Tenía una tía cuyo marido viajaba por meses por trabajo. Y Valentina, siendo todavía adolescente, iba a dormir a su casa todas las noches para que no estuviera sola. Nadie se lo pidió con esas palabras. Ella lo vio, y fue. Lo que nadie le enseñó es que ese instinto tan hermoso, tan generoso, tan profundamente suyo, también podía convertirse en una trampa. Porque cuando aprendes desde niña a priorizar a todos antes que a ti misma, lo llamas amor. Y lo que debería llamarse agotamiento, lo llamas fortaleza. Y a eso, la vida la iba a poner a prueba de maneras que ella todavía no podía imaginar. Hay algo que quiero que entiendas sobre esos años con Rodrigo. No fue de un día para otro. Fue una acumulación, una suma de pequeñas cosas que por separado podían parecer normales, pero que juntas formaban un patrón que Valentina tardó en ver porque estaba demasiado adentro para tener perspectiva. Había noches en que ella se quedaba en la cocina después de que todos dormían. No porque no tuviera sueño, sino porque esa era la única hora del día que era completamente suya. El único momento en que nadie le pedía nada, nadie esperaba nada de ella, nadie iba a aparecer con una necesidad que resolver. Se sentaba con una taza de algo caliente, y pensaba en la versión de ella que había tenido sueños propios, la que quería abrir ese negocio de decoración, la que había pensado en la especialización, la que imaginaba una vida que no era solo sostener a otros. Y en esas noches de cocina silenciosa, algo en ella preguntaba, ¿dónde está esa mujer? ¿Cuándo fue que dejé de ser yo para convertirme en la que hace que todo funcione para los demás? No tenía respuesta todavía, pero la pregunta no se fue. Se quedó, esperando el momento en que Valentina estuviera lista para escucharla. Valentina conoció a Rodrigo en la preparatoria técnica. Tenían 16 años, él era de los que llenaban cualquier cuarto de energía. Extrovertido, carismático, con una carcajada que se escuchaba desde el pasillo. Y había algo en él que a Valentina le pareció admirable desde el principio. Trabajaba para pagarse sus propios estudios. Sin ayuda de nadie, eso la impresionó profundamente. Empezaron como amigos, él pasaba por su casa. La familia lo fue conociendo. Cuando Valentina estaba triste por algún chico que no resultó, era Rodrigo quien la llamaba para escucharla. Una vez él se operó de las amígdalas y ella le llevó helado porque solo podía comer cosas frías. Así eran, y ella empezó a cuidarlo. En los días de trabajo él no llevaba comida. Ella lo llamaba para que fuera a almorzar con ella. Cuando no podía salir, ella pedía algo y se lo enviaba. Un día de invierno que hacía mucho frío, él fue al trabajo sin una chamarra adecuada. Valentina, en su hora de descanso, fue a una tienda, compró una chamarra y se la mandó. Lo hacía con gusto, con afecto genuino, sin llevar ninguna cuenta, no lo hacía esperando nada a cambio, lo hacía porque le habían enseñado que el amor se cuida. Lo que nadie le enseñó es que ese cuidado tenía que volver. Con el tiempo se graduaron los dos, consiguieron mejores empleos, juntaron dinero, compramos juntos un departamento, se comprometieron, se casaron.
300 invitados. Fue el día más hermoso de su vida. La iglesia que siempre imaginó, el vestido que eligió, toda su familia ahí. Y Valentina pensó que así sería siempre. Así de simple, así de ingenuo, así de humano. Los primeros años de casados fueron buenos, al menos en la superficie. Salían, viajaban, tenían amigos. Valentina trabajaba en una institución financiera con excelentes prestaciones. Rodrigo avanzaba también en su carrera en una empresa de tecnología. Pero adentro de la casa había una distribución que ella nunca cuestionó. Cuando llegaban de un viaje, Valentina desempacaba, lavaba la ropa de los dos, organizaba todo de vuelta en su lugar. Cuando llegaban de una cena, ella recogía la cocina aunque no hubiera cocinado. Cuando había algo que resolver en el hogar, ella lo anotaba en su lista y ella lo resolvía. Rodrigo se sentaba frente a su computadora. Había una escena que Valentina llegó a conocer de memoria. Él en el cuarto, con la puerta entreabierta, la luz de la pantalla iluminando su cara. Ella en la cocina preparando la cena, lavando los platos, preparando la mochila del niño para el día siguiente. Y el sonido de los clics del teclado llegando desde el cuarto como un ruido de fondo constante, igual que la lluvia, igual que el tráfico. Nunca se ofreció, nunca dijo, espera, yo lo hago. Y Valentina nunca exigió, porque le habían enseñado que exigir es de las que no quieren a su marido. Que si lo amas, lo dejas descansar. Que él trabajó todo el día. Ella también había trabajado todo el día. Pero eso no contaba de la misma manera. Hay una crueldad muy particular en eso. No en el gesto de no ayudar, sino en el silencio que lo rodea. De que tú misma aprendas a no decir nada. Porque la última vez que lo dijiste hubo una discusión y el costo de esa discusión fue mayor que el costo de hacerlo tú sola. Así funciona el desgaste, no con un golpe, con silencio acumulado. Dividían las cuentas en partes iguales. El departamento, el agua, la luz, la comida. 50% exacto. Aunque con los años él empezó a ganar considerablemente más que ella, el porcentaje nunca cambió. Lo que sí nota ahora, mirando hacia atrás, es que en todos esos años él nunca le pagó espontáneamente una comida, un café, un detalle. Cuando salían a comer, ella se preocupaba de que el lugar no fuera muy caro porque sabía que iba a pagar su parte. Hubo viajes que no hizo porque él decía que no tenía dinero y ella no quería ir sola. Nunca lo vio como un problema. Era simplemente su manera de funcionar. 5 años después de casados, Valentina quedó embarazada. Se enteró sola, en urgencias de un hospital, mientras Rodrigo estaba en el velorio de un familiar. Positivo. Empezó a llorar. La médica le dijo, ¿por qué lloras? No eres una niña, estás casada. Tenía razón, pero la noticia la tomó completamente por sorpresa. Cuando llegó a casa y se lo dijo a Rodrigo, él se puso feliz de inmediato. Llamó a su mamá, llamó a todos. Esa noche la casa estaba llena de gente celebrando mientras Valentina todavía procesaba la noticia, sentada en el sofá sin saber exactamente qué sentir. Su hijo Mateo nació en abril, parto natural, como ella quería. Cuando lo pusieron en sus brazos, supo que ese era el amor más real que había sentido en toda su vida. Rodrigo era buen padre, Valentina lo reconoce y lo dice sin dudar. Llevaba a Mateo a la escuela, jugaba con él, los jueves jugaban fútbol con otros papás del colegio. Participaba en la vida de su hijo, pero en la casa, en las tareas del hogar, en el sostén cotidiano, la mayoría seguía cayendo sobre ella. Cocinaba, organizaba, planchaba, lavaba, ordenaba. Tenía el congelador lleno de comidas preparadas para la semana. La ropa de los tres siempre en orden, los armarios impecables. Y él estudiaba. Un intercambio afuera, después una maestría, después cursos de inversión. Valentina lo apoyó en todo. Cuando él se fue al intercambio, ella se quedó sola con un niño de casi 2 años durante semanas. Hubo una crisis de agua en la ciudad. Las llaves no daban una gota. Ella, sola con su hijo, compró agua en garrafones para bañarlo, para cocinar. Lo resolvió, sin llamarlo desesperada, sin hacer un drama, porque así era ella. Y cuando él regresaba de sus estudios, Valentina sentía que se había ganado algo. Que el sacrificio iba a valer. El problema es que llevaba años esperando que valiera. Y nunca preguntó directamente a quién le estaba invirtiendo. Pero lo peor no era el cansancio. Lo peor era algo que ella todavía no tenía nombre para describir. Había cosas que ella quería hacer, sueños que había ido guardando en silencio. Hubo un momento en que quiso abrir un pequeño negocio propio, una tienda de artículos de decoración para el hogar. Había investigado, había mirado locales, había hecho los números. Se lo comentó a Rodrigo. Él le dijo que el mercado estaba muy difícil, que ya tenía suficiente con el trabajo y con el niño, que no era el momento.
Valentina guardó la idea. Hubo otro proyecto, una especialización que le interesaba para avanzar en su carrera. Él le dijo que era caro, que no era necesario. Guardó ese también. No era que le prohibiera nada con palabras directas. Era más sutil. Era el tono que decía: qué exagerada, ya tienes suficiente. Era la manera de hacerle sentir que sus ideas eran proyectos de otra persona, no suyos. Y ella guardaba, y callaba, y seguía. Hay un tipo de control que no se parece al control que conocemos. No hay gritos, no hay golpes, no hay amenazas directas, hay comentarios que parecen preocupación pero que te reducen. Hay silencio donde debería haber apoyo. Hay una manera de hacerte sentir que sin él no sabrías cómo funcionar. Y cada uno de esos momentos, solo, parece pequeño. Pero acumulados durante años crean algo concreto. Una mujer que ya no sabe si puede. Que necesita pedir permiso antes de decidir. Que duda de sus propias capacidades. Valentina llegó a ese punto. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Hubo un momento en que Valentina decidió que quería trabajar como fotógrafa. Tenía ojo, tenía intuición, tenía un don genuino para capturar lo que los demás no veían. Y quería usarlo, quería ganar dinero con algo que la hacía sentir viva. Rodrigo no lo veía bien. Cuando ella tenía una sesión de fotos en un evento, él aparecía en la entrada con el niño en brazos, llamándola al celular. Sal, vamos, ya no aguanto más aquí esperándote. Cuando ella marcaba una cita con un cliente, él tenía que llevarla porque no la dejaba manejar sola. Ni siquiera le permitía tramitar su licencia de conducir. Dependía de él para moverse, para trabajar, para casi todo. Y un día todo reventó. Él llegó del trabajo. Ella tenía un cliente esperando abajo. Y él le señaló la cocina y le dijo que no iba a salir hasta que no lavara los platos del fregadero. Valentina le dijo que tenía que irse, que el cliente la estaba esperando. Él la empujó contra el sofá. Esa fue la primera agresión física. Valentina se quedó un momento en silencio, con el cuerpo que no entendía lo que acababa de recibir, con la mente que tardó unos segundos en procesar que eso había pasado de verdad. Llamó a su mamá desesperada. Necesitaba que alguien interviniera, necesitaba bajar, su cliente estaba abajo esperando. Su mamá llegó, logró calmarlo lo suficiente para que Valentina pudiera salir. Imagínate lo que fue intentar trabajar ese día. Tomar fotos con las manos que todavía temblaban. Sonreír cuando por dentro todo ardía. Responder preguntas de clientes cuando tu cabeza seguía en ese cuarto, en ese empujón, en la manera en que el mundo había cambiado en un segundo. Pero eso no fue lo último. Semanas después, su hermana se olvidó de apagar el calentador del baño. El apartamento se inundó, el piso de madera quedó empapado. Rodrigo llegó del trabajo cansado y cuando lo vio, estalló. Valentina pidió a la niñera que bajara con el niño al jardín del edificio. Sabía lo que iba a pasar. Lo había visto venir, había aprendido a leer las señales en su cara, en la manera de apretar la mandíbula, en el tono que tenía cuando algo lo sacaba de lugar. Intentó calmarlo. La hermana trató de asumir la responsabilidad. Nada funcionó. Él intentó lastimarla con sus propias manos. Su mamá, que seguía ahí, intervino. Puso su cuerpo en medio. Quedó con marcas en los brazos. Valentina lo vio. Vio a su mamá poner su cuerpo para protegerla. Vio las marcas en esos brazos que la habían cargado de bebé, que le habían enseñado los números, que siempre habían estado cuando los necesitaba. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, despertó de golpe. Mientras él estaba sentado en el sofá, ella pasó frente a él y le dijo, con la voz más tranquila que pudo encontrar: vas a respetar a las mujeres que están en esta casa. Y salió hacia la puerta. Su mamá la siguió. Bajaron al carro, y cuando Valentina estaba a punto de arrancar hacia la delegación, su teléfono sonó. Era él. Le pedía a su mamá que la convenciera de no hacer la denuncia. Que si lo denunciaba, lo iban a detener. Que le iba a arruinar la carrera. Valentina bajó del carro sola. Caminó hacia la delegación. Y ahí, frente al oficial, titubeó. No trabajo estable. Estoy intentando trabajar. Tengo un niño de casi 2 años. ¿De qué voy a vivir? Dio media vuelta. Regresó a casa. Esa noche, él llamó a la hermana de Valentina para preguntar si ella había hecho la denuncia. La hermana le dijo que no. Y él respondió: es su suerte que ustedes estaban ahí, porque si no, la hubiera matado. Valentina nunca olvidó esas palabras. No las olvidó ese día. No las olvidó al año siguiente. No las olvidó nunca. Las guardó en el lugar donde se guardan las cosas que un día sirven de ancla. Las cosas que te recuerdan, cuando la duda llega y dice que quizás exageraste, que quizás no era para tanto, que las palabras fueron exactamente lo que fueron. Y aunque le tomó tiempo, aunque le costó más de lo que debería haber costado, encontró la manera de salir. Se divorció, empezó a trabajar, empezó a respirar,
Si estás viendo esto y algo en lo que acabo de contar te resulta familiar, quiero pedirte algo muy directo. Deja un comentario con la palabra que más te haya tocado hasta acá. Una sola palabra, la que sea, y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Porque lo que sigue en esta historia es la parte que los vídeos motivacionales normalmente no muestran completa. Y necesitas verla. Valentina usó a su hijo como portafolio fotográfico. Publicaba en redes sociales, la gente empezó a notar su trabajo, a pedir sesiones, a compartir sus fotos. Ganó dinero, buen dinero, lo suficiente para ir al mercado y comprar lo que quería, para viajar con su hijo, para vivir sin pedirle permiso a nadie. Para ella fue como renacer. Pero la vida tenía más capítulos que escribir. Fue así como conoció a Daniel. Él rentaba el espacio de estacionamiento de su edificio. Y durante semanas, Valentina se escondía cuando escuchaba que tocaban la puerta. Le decía a su asistente que le dijera que no estaba. Le parecía ridículo que ese hombre insistiera en darle el dinero en mano en vez de transferirlo. Hasta que un día, en la tarde tranquila de un miércoles cuando Mateo estaba con su papá, él le mandó una foto de un reloj que estaba vendiendo. Y sin pensarlo mucho, Valentina respondió con un comentario. Se pusieron a hablar, y ese mismo día fueron al cine. Daniel era completamente diferente a todo lo que ella había conocido. La trataba bien, le preguntaba cómo estaba, la llevaba a donde necesitaba ir. Hacía cosas por ella sin que ella tuviera que pedirlas. Valentina pensó que había encontrado a alguien diferente de verdad. Pero los patrones no siempre cambian de forma. A veces solo cambian de disfraz. Hubo señales desde el principio. Las vio, las notó, y las guardó igual que siempre. La primera. Una vez, Daniel tomó un juguete de Mateo y fingió que lo tiraba a la basura. El niño lloró, y Daniel lo miró y dijo: «¡Qué niño tan mimado!». Era un bebé, tenía 4 años, y el hombre que se estaba convirtiendo en una figura en su vida acababa de burlarse de su llanto. Valentina lo vio, no dijo nada, lo guardó. Después vino la señal más importante de todas. Daniel fue a la casa de la mamá de Valentina y le dijo directamente, mirándola a los ojos: «No me gusta el hijo de Valentina. No sé por qué ella quiere estar conmigo si sabe que no me gusta su hijo». Su mamá se lo contó esa misma noche. Valentina lo escuchó, lo procesó, y siguió adelante de todas formas. Porque a veces uno se aferra a lo que tiene por miedo a lo que no hay. Por el cansancio de volver a empezar. Por esa parte de nosotras que todavía cree que si nos esforzamos suficiente, si amamos suficiente, si somos suficiente, la otra persona va a cambiar. No cambió. Un año después de estar juntos, Valentina quedó embarazada. Y decidió intentarlo una vez más. Otra oportunidad para tener la familia que siempre había soñado. Padre, madre, hijos. Un hogar completo. Se fueron a vivir juntos al departamento de ella, más grande que el de él. Y empezó otra historia que desde afuera se veía como un hogar, pero que por dentro se sentía como cargar sola con todo. Valentina trabajaba en fotografía y ganaba muy bien. Lo suficiente para que los dos vivieran con comodidad. Y fue ella quien le propuso a Daniel que se sumara a su negocio. Que aprendiera a filmar, ya que él tenía estudios en comunicación. Que así ya no tendría que contratar a alguien más y el dinero quedaría en casa. Él aceptó, pero cada vez que había un evento, cada vez que era hora de salir a trabajar, ella tenía que ir a despertarlo, a convencerlo, a empujarlo como si fuera un adolescente. Y cuando había amigos en casa, y llegaba la hora de ir al evento que ya estaban contratados, él simplemente decía: «No voy». Contrata a alguien, y Valentina contrataba a alguien. Pagaba de su bolsillo, y volvía a casa a medianoche a encontrarlo riéndose con sus amigos mientras ella había trabajado sola todo el tiempo. Así vivió durante 7 años. Solo ella trabajaba, solo ella bancaba la casa, solo ella planificaba, creaba, ejecutaba. Y lo que Daniel nunca aceptó fue siempre lo mismo: a Mateo, porque cuando nació el segundo hijo, el de los dos, Daniel sí se acercó. Sí jugó, sí tuvo tiempo, pero con Mateo había una distancia que nunca se cerró. Una frialdad que Valentina notaba y que le dolía en un lugar que no tenía nombre. Ella soñaba con que algún día él tratara a Mateo igual que al otro niño. Que le diera un abrazo sin que nadie se lo pidiera. Que le preguntara cómo le había ido en la escuela. Que lo viera. Ese momento nunca llegó. Hay algo en eso que solo las madres entienden completamente. No es que te estén lastimando a ti. Es que están lastimando a quien tú más amas. A quien pusiste en el mundo. A quien prometiste proteger. Y esa herida tiene un tipo de filo que ninguna otra cosa tiene. Valentina lo veía, y seguía, y esperaba, y cargaba esa esperanza junto con todo lo demás. Mientras tanto, cuando ella quería comprar algo para sus hijos, tenía que calcular si podía. Si él iba a reclamarle el gasto. Una vez quiso cambiarle el celular a Mateo. Daniel le dijo que el niño no lo merecía,
que tenía que ganárselo. Mateo nunca lo merecía. Para el cumpleaños de la mamá de Daniel, sí había dinero para un regalo. Para el anillo que él quería, sí había forma. Para los caprichos de Daniel, siempre había manera. Para las cosas de Mateo, siempre había un pero. Valentina lo fue viendo, lo fue sumando, lo fue cargando en silencio. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que tu propio dinero no era tuyo? ¿De que tenías que pedir permiso para gastarlo, calculando si valía la discusión? Si es así, deja un corazón en los comentarios. Porque no estás sola, y esta historia todavía tiene mucho que darte. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. No con Valentina, con su hermana. La hermana de Valentina llevaba tiempo en una situación muy difícil. Se había juntado con un hombre que la redujo, que la alejó de todos, que fue acabando con lo poco que ella tenía. Llegó a vivir en condiciones que nadie debería vivir. Tuvo 2 hijos con ese hombre. Y un día, sin más señales de las que siempre habían estado ahí, la hermana de Valentina murió. Un paro cardíaco. Demasiado joven, demasiado pronto. Valentina recibió la noticia como se reciben las cosas que no pueden ser verdad. Con el cuerpo que no responde. Con la mente que repite la frase una y otra vez esperando que cambie. Pero no cambió. Y en medio de ese dolor, apareció una pregunta urgente, concreta, que no tenía tiempo de ignorar. ¿Qué pasaba con los hijos? El mayor, Tomás, tenía 4 años. La menor, Sofía, tenía 3. El hombre de su hermana llegó a avisarle a la mamá de Valentina que había muerto. Llegó solo con Tomás. Sofía la había dejado con un vecino que nadie conocía. El preferido era el niño. La niña podía esperar con un extraño. Valentina fue al velorio con eso en la mente. Con ese detalle grabado. Miró a su hermana en el ataúd y le hizo una promesa en silencio. No sé lo que va a pasar. No sé cómo voy a poder. Pero voy a intentarlo. De una manera o de otra, va a estar bien. Ese mismo día mandó un mensaje al compañero de su hermana con una foto de Sofía. Le dijo, me la voy a llevar a casa. ¿Tienes el valor de negarla? Él respondió, si hay papeles legales, acepto. Valentina no esperó los papeles. Llegó a casa de su hermana, tuvo con acento agudo a Sofía con la ropa que traía puesta y un pañal, y se la llevó. Eso fue todo lo que necesitó. Un pañal y la ropa del cuerpo. Porque algunas promesas no esperan los papeles. Sofía llegó a la casa llorando. Tenía 1 año y medio. Solo mamaba. Nadie le había hecho una introducción a los alimentos. No sabía dormir sola. Tenía miedo de las figuras masculinas. Cada baño era un llanto. Cada comida era una batalla. Y Valentina, que ya estaba al límite de sus fuerzas, que ya cargaba con todo lo de siempre, asumió también eso. Porque había prometido. Fue ella quien hizo la introducción a los alimentos de Sofía. Fue ella quien la arrullaba en las noches cuando la niña despertaba llorando. Fue ella quien la llevó a cada cita médica, quien la inscribió en la escuela, quien fue respondiendo a cada necesidad que esa niña había traído consigo. Y lo que Valentina notó, con el tiempo, es que Daniel se acercó a Sofía. Le habló, jugó con ella, la llamaba por su nombre, la reconocía, pero con Mateo seguía igual. Eso era lo que más le dolía. No que Daniel fuera indiferente, sino que era selectivo, que podía cuando quería, que había decidido desde el principio que ese niño no entraba en su corazón. Y si puede con Sofía, pensaba Valentina, es porque puede. Simplemente elige no hacerlo con Mateo. Esa certeza fue la que más tardó en llegar, y la que más dolió cuando llegó. Porque lo que duele no es que alguien no pueda, lo que duele es que pueda y no quiera. Hay una mujer que Valentina admira mucho y en quien pensó muchas veces durante esos años. Su nombre es Gloria Trevi, una artista mexicana que a lo largo de su carrera enfrentó acusaciones, encarcelamiento, pérdidas que nadie debería vivir, y que encontró la manera de pararse de nuevo cada vez. No porque el mundo la ayudara, sino porque decidió que su historia no iba a terminar en el suelo. Valentina pensaba en ella en los momentos en que el cansancio era tan profundo que ya no sabía si podía seguir. Y se decía, si ella se paró después de eso, yo puedo pararme después de esto. No porque las historias sean iguales, sino porque hay algo en ver a una mujer que también lo perdió todo y que construyó desde cero lo que el mundo le dijo que no podía tener. Que te recuerda que el tamaño de la caída no determina el tamaño de lo que viene después. Valentina siguió adelante, siguió trabajando, siguió creando, y llegó un momento en que ya no pudo más con la fotografía de eventos. Los fines de semana eran de sus hijos, y ella quería estar con ellos. Empezó a explorar otras cosas. Vio un vídeo en redes sociales de una mamá que hacía actividades con sus hijos usando un sistema de mesada. Lo adaptó, empezó a grabarlo con sus propios hijos en casa. Publicó los primeros vídeos, y la gente respondió, porque era un tema que tocaba a muchas madres. Cómo mantener a los hijos activos,
cómo organizarlos, cómo hacer que participaran en las tareas del hogar. Valentina lo mostraba tal como era. Sin filtros, sin perfección, con el llanto real y la negativa real y la negociación real. Y eso conectó. Los seguidores llegaron. Primero cientos, luego miles, luego decenas de miles. Valentina empezó a monetizar en distintas plataformas. Empezó a vender cursos, plantillas, contenido. Empezó a ganar dinero de otra manera. Y Daniel, que había ignorado todo ese proceso, que había puesto cara larga cada vez que ella grababa, que le había dicho con el cuerpo entero que eso no iba a ningún lado, se fue dando cuenta de lo que estaba pasando cuando empezó a caer dinero real en la cuenta. Entonces quiso sumarse. Valentina lo miró y pensó, ahora sí. Cuando era para apoyarme, no estabas. Ahora que está dando resultados, apareces. Siguió adelante. Compró cámaras, mejoró su equipo, escaló el negocio, y todo lo hizo sola, porque aunque Daniel estaba en la casa, ella tenía que pedirle, rogarle, convencerlo para cada cosa, como si fuera otro hijo que educar en vez de un compañero con quien construir. Había días en que Valentina no podía ni mirarlo, porque ¿cómo admiras a alguien a quien tienes que estar diciendo a cada momento lo que tiene que hacer? ¿Cómo sientes algo por quien no se mueve si tú no lo empujas? No había admiración, y sin admiración, no había nada. Y entonces llegó el momento de la claridad. Habían decidido cambiar de ciudad. Ella llevaba tiempo queriendo vivir en un lugar con mejor educación, mejor seguridad, mejores oportunidades para sus hijos. Investigó, lo decidió, lo organizó, y se fueron. El cambio de ciudad fue, sin que ella lo supiera en ese momento, el inicio del fin. Porque alejada del entorno de siempre, de su familia, de sus costumbres, de todo lo que la distraía, Valentina empezó a ver con más claridad. Empezó a verse a sí misma, y lo que vio le dolió. Se vio sola, se vio cargando todo, se vio pidiendo permiso para gastar su propio dinero, el que ella había ganado con su trabajo, con sus ideas, con sus manos. Se vio a sí misma empujando a un hombre que no quería moverse. Y se vio a Mateo, a su hijo mayor, al niño que había llegado al mundo antes que todo esto, que no había elegido nada de lo que le tocó vivir, que miraba a Daniel con unos ojos que Valentina no podía seguir ignorando. Y tomó una decisión. No fue dramática, no hubo una pelea enorme, no hubo un momento de ruptura espectacular. Fue una tarde tranquila de noviembre cuando Valentina le dijo que necesitaba un tiempo. Él se fue a un departamento cercano por unos días. Y Valentina durmió profundo, en una cama que era solo suya, en un cuarto en silencio, sin el peso de alguien que no quería estar pero que tampoco se iba. Se despertó la mañana siguiente y pensó, esta es la vida que quiero. Esos días sin Daniel en casa le mostraron lo que nunca había podido ver desde adentro. Sus hijos respiraban diferente. Mateo sonreía de otra manera. La tensión que había llenado cada rincón del departamento simplemente no estaba. Valentina fue al supermercado y compró lo que quiso, sin calcular, sin esperar el mensaje de reclamo. Cuando él volvió a hablar con ella le propuso algo que nadie hubiera esperado. Ella pagaría el alquiler de un departamento para él mientras encontraba trabajo. Vivirían separados, serían mejores así. Él aceptó, y entonces llegó la parte que más dolió. No la separación, no el proceso legal, sino ver qué hacía Daniel con los hijos. Llamaba a su propio hijo, lo visitaba, lo llevaba a pasear. A Sofía, la niña que había aceptado en la casa, que llamaba papá, que lo abrazaba, que preguntaba por qué él no llamaba, no la llamó. Valentina esperó semanas, le preguntó con cuidado, él siempre tenía una excusa. La mamá de Daniel estuvo de visita. Valentina aprovechó y le pidió que hablara con él, que Sofía lo extrañaba, que la niña lo llamaba papá y merecía al menos una llamada. La mamá de Daniel la miró y le dijo, no me metas en el problema de ustedes. Eso no es asunto mío. Y en ese momento, algo dentro de Valentina se acomodó en su lugar definitivamente. Su hija no iba a mendigar el amor de nadie. No lo necesitaba. Sofía tenía a su mamá, tenía a sus hermanos, tenía una casa, tenía comida, tenía abrazo y tenía nombre. Y eso era suficiente, más que suficiente. Valentina siguió con el proceso legal de adopción. Ella sola, con solo su nombre en los documentos. Y fue la mejor decisión de su vida. Hay algo sobre la escena del velorio de su hermana que Valentina describe siempre de la misma manera. Dice que cuando miró el cajón, no pensó en ella misma. No pensó en su propio dolor, que era enorme. Pensó en Sofía, en esa niña de 1 año y medio que en ese momento estaba en la casa de un vecino que nadie conocía, sola, sin entender nada, probablemente preguntando por su mamá. Y hubo algo en ese pensamiento que fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la incertidumbre, más fuerte que el no sé cómo voy a hacer esto. Fue más fuerte que todo.
Valentina dice que en ese momento entendió algo que las palabras no alcanzan a explicar del todo. Que hay promesas que uno hace sin saber todavía de qué está hecho. Sin saber si va a poder cumplirlas. Sin ninguna garantía de que va a salir bien. Y que las cumple igual. No porque sea fácil, sino porque en el fondo sabe que si no lo hace ella, nadie más lo va a hacer. Eso es lo que hizo Valentina ese día. No fue valiente en el sentido de que no tenía miedo. Fue valiente en el sentido de que tenía todo el miedo del mundo y fue igual. Con una pañal y la ropa del cuerpo. Y esa niña hoy tiene nombre, tiene casa, tiene hermanos, tiene abrazo, tiene una mamá que no la soltó. Porque cuando Daniel salió de la casa definitivamente, algo cambió en el aire. No fue gradual, fue inmediato, como abrir una ventana que llevaba años cerrada. Mateo fue el primero en notarlo. Un día miró a su mamá y le dijo, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, «Mamá, ¿era solo esto? ¿Era tan simple como esto?» Valentina no supo qué responder de inmediato. Pensó en los años, en las tardes cargadas, en la manera en que él medía cada movimiento en esa casa. En los abrazos que no llegaron, en las veces que Mateo buscó con los ojos algo que ese hombre nunca le iba a dar. Y tuvo que admitir que sí, que a veces la libertad que uno necesita es mucho más simple de lo que parece. Solo lo abrazó, y se permitió llorar. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No la fácil, no la de los vídeos motivacionales donde todo mejora de un día para otro. La real. Valentina siguió trabajando, siguió creando contenido, siguió buscando nuevas formas de generar ingresos porque ella sabía, con la claridad que solo da la experiencia, que nunca puede haber una sola fuente de todo. Empezó a vender suplementos que ella misma había probado y que le habían funcionado. Los que la ayudaron a recuperar su energía, a sentirse bien en su propio cuerpo después de años de descuido y agotamiento. Y lo que empezó como una recomendación honesta se convirtió en otro negocio real. 10 ventas, luego 20, luego 30 en un solo día. Y la comunidad que había construido en redes sociales, esa comunidad que ella siempre había tratado con honestidad y con transparencia radical, siguió creciendo. 200.000 seguidores, 300.000, 400.000, no porque Valentina fingiera, sino exactamente porque nunca fingió. Porque cuando ella grababa un vídeo con Sofía haciendo una pataleta, con Mateo en una de las suyas, con el caos real de una madre que trabaja desde casa con 3 hijos que no siempre cooperan, la gente la veía y decía, esa soy yo. Y eso vale más que cualquier perfección montada. Quiero pedirte algo antes de seguir. Si esta historia te está llegando, si reconoces algo de lo que estoy contando en tu propia vida o en la vida de alguien que quieres, comparte este vídeo ahora. Con tu amiga, con tu hermana, con esa mujer que sabes que está cargando algo que no debería estar cargando sola. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Porque aquí, cada semana, hay una historia de mujer real que decidió que ya era suficiente. Hoy Valentina vive de lo que construyó, no de lo que alguien le permitió construir, de lo que ella decidió construir a pesar de todo. Sus hijos crecen en un hogar donde el aire no está cargado de tensión. Donde Mateo puede existir plenamente, sin sentir que estorba, sin medir cada movimiento. Donde Sofía ha encontrado su lugar y sabe que ese lugar es seguro. Donde los 3 hermanos, Mateo, el pequeño Nico y Sofía, duermen bajo el mismo techo y se quieren como hermanos de verdad. Sin jerarquías inventadas por los adultos, sin preferencias que los lastimen. Valentina viajó con sus hijos. Llegó a lugares que años antes no podía imaginar. Sin pedir permiso, sin calcular si alguien iba a reclamarle el gasto, sin esperar que alguien le dijera que sí. Se paró en aeropuertos con 3 niños y sintió vértigo. Soy yo, sola, con todo lo que depende de mí. Sin red visible, y abordó, y llegó, y cuando mira hacia atrás hoy, no lo hace con rencor. Lo hace con comprensión, comprende a la mujer que fue, la que aprendió desde niña a cuidar antes de pedir, la que confundió el agotamiento con el amor, la que guardó sueños en cajones porque alguien le dijo que no era el momento. Esa mujer no estaba equivocada por haber amado, estaba equivocada por haber amado sola, en silencio, asumiendo que eso era lo que se esperaba de ella. El amor verdadero no te deja sola con todo, no te hace calcular si puedes comprar lo que necesitas, no ignora a tu hijo, no pone cara larga cuando decides crecer. El amor verdadero se nota en lo cotidiano, en quién pregunta cómo estás sin que tengas que pedírselo, en quién está cuando el niño tiene fiebre en la noche, en quién celebra tus logros antes de que sean exitosos, en quién te acompaña, no solo te observa. Eso es lo que Valentina sabe ahora que merece. Y eso es lo que tú también mereces. Hay una frase que Valentina repite desde hace un tiempo. No la aprendió en ningún libro. La aprendió viviéndola. Presta atención a los indicios desde el principio.
No al primero grande, al primero pequeño, el que se da vuelta en el camino y te dice que bajes del carro. El que no soporta ver llorar a tu hijo. El que pone cara larga cuando tú sonríes por algo que él no entiende. Esos no son caprichos, son mapas, y si ya pasaste por algo así, si ya viviste años sosteniendo a alguien que te hundía, si ya entregaste más de lo que tenías esperando que algún día valiera, escucha esto. El tiempo que invertiste no desaparece. Cada cosa que aprendiste cuidando a otros, cada músculo que desarrollaste sosteniendo lo que no debías sostener, cada habilidad que construiste en silencio, eso también es tuyo. Nadie puede quitarte lo que eres. Y lo que viene después del momento más difícil de tu vida puede ser lo más genuinamente tuyo que hayas vivido. No lo más fácil, no lo más seguro, pero lo más tuyo. Valentina hoy se levanta con ganas. Eso puede sonar simple, pero si alguna vez pasaste meses sin querer levantarte, si alguna vez le preguntaste a lo que sea en lo que creas que para qué seguir, entonces sabes exactamente lo que eso significa. Hoy tiene brillo en los ojos, el brillo que estuvo apagado durante casi una década. Y lo que más quiere, lo que más cuida, es eso. Ese brillo, en ella, en sus hijos. Quiero contarte algo sobre los últimos días antes de que Daniel se fuera definitivamente. Valentina describe ese periodo como el más extraño de todos. No por el dolor, sino por la claridad. Dice que fue como si después de años de ver todo a través de un vidrio sucio, de repente alguien lo limpiara. Y lo que vio del otro lado no era lo que esperaba ver. No vio un hombre malo que la había destruido. Vio a alguien que había llegado a su vida en un momento en que ella todavía no sabía quién era sin un hombre al lado. Que había ocupado un espacio que ella le había dado porque tenía miedo de ese espacio vacío. Y vio que el miedo al espacio vacío le había costado 7 años. 7 años de estar con alguien que no elegía a su hijo. Que no la apoyaba, que estaba cuando quería y no estaba cuando importaba. 7 años que no iba a recuperar. Pero también pensó algo que le cambió la perspectiva completamente. Pensó: en esos 7 años construí un negocio real. Aprendí a crear contenido, aprendí a vender, aprendí a hablarle a una comunidad de manera honesta. Aprendí a no depender de nadie para sostener a mis hijos. No los aprendí gracias a él, los aprendí a pesar de él. Y eso también fue suyo. Todo lo que construiste mientras alguien te ponía cara larga también es tuyo. Todo lo que aprendiste mientras alguien te decía que no ibas a poder también es tuyo. Nadie puede reclamar la mitad de lo que creció en el silencio de tu esfuerzo. Valentina no necesita que nadie le diga que puede. Ya lo sabe. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Con tu amiga, con tu hermana, con esa mujer que sabes que está cargando más de lo que le corresponde y que todavía no lo ha podido ver. Suscríbete a este canal, porque aquí, cada semana, hay una historia de mujer que decidió que ya era suficiente. Que empezó a vivir para sí misma. Y que lo logró. Cuéntanos en los comentarios. ¿Hubo en tu vida un momento en que cargaste sola con todo, creyendo que eso era el amor? ¿O conociste a alguien que vivió algo así? Leemos cada respuesta. Y ahora cierra los ojos un momento si puedes. Respira, piensa en esa versión tuya que cuidó sin límite, que aguantó, que guardó sus sueños para después. Piensa en las noches que estuviste sola resolviendo lo que debía haber sido de dos. En las veces que dijiste que estabas bien cuando no lo estabas. En todo lo que cargaste sin que nadie te lo pidiera y sin que nadie te lo agradeciera. Y piensa en lo que pasó cuando decidiste que ya era suficiente. Porque lo que eres, todo lo que eres, siempre fue suficiente. Siempre lo fue. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden.